Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juego. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Badajeando, que hay mucho que platicar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Oye, se pone interesante el país. Cuando uno no pensaba que había nuevos actores o nuevas circunstancias. Todo cambia. ¿Todo cambia? Sí. ¿No? Bueno, lo que estamos viendo en los últimos días con el Poder Judicial, no sé si recuerdas, yo te lo comenté que venía y que se veía venir desde hace, pues en una de las primeras ocasiones que tuvimos de platicar en Badajeando, hablábamos de eso, sí, que venía una embestida contra el Poder Judicial de aquí al final del sexenio y ya se está ¿Pero notando. tú pensaste que fuera así? Sí, creo que va a ser todavía más cruda. A ver, López Obrador siempre quiso minar al Poder Judicial. Empezó con la reelección del ministro Saldívar, ¿te acuerdas? Y desde antes ya era una locura. Y con la imposición de ciertos candidatos que fueron ministros, que los puso él, que después, como no lo obedecieron, dijo que lo traicionaron, sí. Ahora que son traidores, y la única que sí siempre se mantuvo como leal o como dura ha sido Yasmín Esquivel, y en cierta medida Saldívar, y por ahí algunos. Saldívar otras. más o menos. Y Saldívar va, ya creo no tanto. Que Saldívar, porque también en alguna vez ya lo tachó de fifí. También lo tachó de fifí, pero ahora se metió, creo yo que a ver qué opinas tú, Pedro. Creo que jaló la cuerda menos. Pues les tiró mucho y aparte jaló algo que no esperaba, que se despertara así el Poder Judicial, o sea, lo que son los integrantes, sino claro, la estructura, lo importante. Porque esto originalmente era un tema contra los ministros de la Suprema Corte. Sí, porque, a ver, yo creo que esto tiene que ver mucho con la narrativa que quiere imponer y que ha tratado de imponer siempre, y que es mantener el tema de los privilegiados y el supremo poder conservador contra el pueblo de México, ¿no? Sí, al grado de mentir, porque hay que decirlo, diciendo que estos fideicomisos son para el aprovechamiento de los ministros y de los magistrados, y eso no es cierto, pero te voy a decir que lo importante... Que no quiero decir que no sean unos privilegiados. No, claro que sí, pero eso es otra cosa. Habrá que discutirse. Exacto, habrá que revisarlo después. Pero lo que sí es importante es ver que él sí sabe imponer, yo sí lo veo muy relevante esto, que él sí sabe imponer una narrativa. Y por otra parte, ni siquiera la Suprema Corte, ni siquiera la oposición, nadie puede combatir esa narrativa, o no saben cómo. No es que no sepan cómo, Pedro, es que no tienen cómo. No tienen cómo porque, a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo combates una narrativa que todos los días se refuerza en 3 horas de mañanera? ¿Cuáles son los medios que tiene el Poder Judicial para explicar que no es así? Pues son pequeñas inserciones en los medios de comunicación, son pequeñas entrevistas. No hay, y eso es... Bueno, sí, eso nadie lo tiene. Nadie tiene una mañanera. El escenario, la oportunidad de hablar como lo hace Andrés Manuel. Eso es también muy clásico, como lo tienen en Venezuela, como lo tienen en Cuba, como que es el dominio... que aquí está disfrazado, pero esto es como un programa como el Aló Presidente que tienen en Venezuela, es muy similar, pero sí es importante que se trate de explicar de la otra parte, que trataran de explicar qué es lo que está sucediendo, y eso no lo han podido, de todos modos, aunque no tengan ese escenario, no lo han podido hacer. O sea, no han sabido o no lo han podido comunicar o transmitir bien, porque si lo lees es muy claro que está mintiendo. Sí. O sea, si vas al fondo del tema, pero pues no lo saben explicar. Pero es parte del discurso de esta cuarta T del obradorismo, en el que todo se trata de ponerlo en términos de buenos y malos. Sí, que es muy simplista. Y cuando es así de simple, pues tú tomas partido por los buenos. ¿Y los buenos quiénes son? Pues los que tienen un par de zapatos, los que no necesitan fideicomisos, pero eso es una narrativa muy falsa. Pero bueno, la cosa, querido Pedro, es que de repente las calles se le llenaron a Andrés Manuel de trabajadores. Pero también ha sido retador, porque todavía sale y dice que cómo se atreven, que debería darles vergüenza de manifestarse de esta manera por privilegios. Y también dice que qué bueno que hagan un paro porque pues, así no le hacen daño a la nación. Todavía se aventó ese comentario. Sí. Pero te digo, yo te voy a decir que sí debería darle vergüenza al presidente Obrador. Mientras
miles de trabajadores del Poder Judicial se están manifestando en las calles de la Ciudad de México. En 20 ciudades, por lo menos 22 ciudades creo que registraron arriba de 5,000 personas cada una. Mientras aquí se está pidiendo respeto al Poder Judicial, López Obrador está reunido con sus compinches, con el dictador de Venezuela, con el dictador de Cuba, con la canciller hondureña, con la canciller nicaragüense. ¿Sí? Y ellos sí, ya pasaron por desmantelar el Poder Judicial. Entonces sí, abrazos entre compadres, vas muy bien, síguele por donde vas. Sí, una palmadita en la espalda. Una palmadita en la espalda. Vergüenza debía darle al presidente Obrador estar reunidos con quienes están sojuzgando a sus pueblos. Porque aquí no hablamos de llevar el continente, o sea, en la reunión de este fin de semana, que fue en Palenque, de Palenque, fin de semana, la reunión de Palenque, no se habló de cómo tener más democracia, de cómo tener sociedades más igualitarias, de cómo generar además fue una queja contra Estados Unidos. Todo fue, Estados Unidos además, es el malo. En un tema también que ya lo platicamos, pero sigo sin entender, que parece que el presidente no entiendo qué papel o qué punto quiere que esté México en el mundo, que sale y dice, yo voy a hablar con Estados Unidos, voy a interceder para que le quite el bloqueo. Para que te quite el bloqueo a ti, Cuba, cuando es un tema que es algo que no va a transitar y que además no va a ser bien recibido ese tipo de declaraciones. Pero todas están tomándose nota y además con un Estados Unidos, con un país que se está también polarizando y que vienen los radicales. Y no ofreció Andrés Manuel López Obrador ser mediador en la crisis de Medio Oriente entre Palestina e Israel. No la han resuelto las grandes potencias en 50 años, 70 años. Sí, hay gente con buena voluntad y con un discurso a repartir abrazos y no balazos. No. Y eso díselo tú a los palestinos, al grupo Hamas, a sí, yo veo que sí es clarísimo que no conoce nada de política exterior, no conoce nada de política internacional. Pero le gusta estar rodeado de dictadores. Y de los que piensan como él, porque por ejemplo, digamos, el de Colombia no es dictador, pero a ver. No. Pero ganó, es un izquierdista que fue también estuvo como con los rebeldes estos de las FARC. Fue guerrillero. Sí. Pero también es una persona que ya está muy cuestionada al interior de su país y que está buscando cómo salvarse porque tiene la acusación de haber recibido dinero ilegal en su campaña, y no solo dinero ilegal, sino del crimen organizado. Claro, bueno. Entonces, y se van y se rodean y se abrazan y entre ellos se apapachan para sentirse cómodos. Fueron 14 los resolutivos que firmaron en esta reunión de Palenque. Ninguno apunta a fortalecer la democracia en el continente. Ninguno apunta a generar mejor empleo o generar mejor educación y capacitación para mejores empleos. Ellos hablaban de combatir la migración y, como tú bien apuntas, solo se dedicaron a decir que todo es culpa de Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos... Y otra que también fue importante o interesante, que ofrece sus programas a Latinoamérica como un ejemplo para salir adelante, cuando también... Sembrando Vida y jóvenes... Sí, jóvenes, además... ¿cómo se llama? Jóvenes construyendo el futuro. Pero que además no son políticas públicas realmente, porque no tienen una estructura real, no tienen evaluación, no se sabe cómo se están implementando, o sea, no hay una... No han generado riqueza. Y no están funcionando, porque cuando se haga una evaluación real de estos programas o de estos políticas públicas, se va a ver que no tuvieron resultados. O cuando se acabe el dinero que repartir. Por eso, llegará el momento de evaluar y llegará el momento de ver. Lo que sí se ha podido documentar de parte de algunas ONGs, como Greenpeace, por ejemplo, es que Sembrando Vida en el sureste mexicano ha deforestado la selva. ¿Por qué? Porque a un campesino le pagan por reforestar la selva. ¿Y qué sucede? Entonces llegas, deforestas la selva y vas con papá gobierno y dices, oye, voy a sembrar arbolitos aquí. Muy bien, te voy a dar dinero. Y siembran arbolitos, pero los vuelven a... y decía también que va a compartir sus experiencias positivas en energías renovables. Ándale. Pues, ¿cuáles energías renovables? Si ha sido el principal enemigo de la energía renovable, si se ha vuelto a carbonizar la energía aquí en México, se ha volteado a cosas, pues, como viendo a... Incluso, fíjate, está a punto de caerse... Ahora sí que hemos hablado de todo, Pedro. Está a punto de caerse la famosa compra de Iberdrola, ¿sabías? Sí. No hay dinero para pagarla
porque todos los que la iban a financiar, incluyendo la banca privada, que le iba a prestar al gobierno, se han dado cuenta que eso está sobrevalorado, que no hay forma de que eso sea un negocio. Y en una de estas, Iberdrola se le cae la venta. Ya cayó la de Banamex. Sí. Nadie habla aquí de Banamex. Y sí, se fue para abajo. Se fue para abajo. Y hay otro que creo que también va a resonar en unos meses, que es este tema de Vulcan Materials, que es la empresa que tiene unos terrenos ahí también en el sureste, y que le quiere expropiar el gobierno, que dice que porque va a ser una reserva natural. Y entonces esta empresa ya volteó, ya mandó cartas, ya se filtraron. ¿Son los que hacen las piedras estas para las vías del tren? Porque había una bronca, ¿te acuerdas? Que luego ahora se la estamos comprando a Cuba. El balastro, ¿cómo le llaman esto? Sí, para el Tren Maya. Ahora resulta que se lo estamos comprando a Cuba porque no le gustó comprárselo a una empresa, creo que canadiense. No, esta es americana, es unos terrenos, y entonces dice que o aceptan su expropiación, o que les va a pagar, o entonces va a declararlo como reserva natural. Dice, yo voy a dejar depositados en el juzgado los 6,000 millones de pesos. ¿Cómo ves? Pero la empresa ya volteó, ya fue con el Departamento de Estado en Estados Unidos, ya buscó al embajador aquí también, y ese problema no ha salido tanto, pero va a ser algo que le va a estallar a López Obrador en los próximos meses, y con las consecuencias que esto implica para los que quieren invertir en México. Van a decir, pues ¿cómo voy a invertir si en cualquier momento me quitan mi negocio? Claro. ¿No? Vamos a hacer una pausa, Pedro, porque ahora sí Badajeando nos ha salido de chile, mole y pozole. Sí. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de Badajeando, porque este país da todavía para mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos de regreso aquí en Badajeando. Estoy con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle, y bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿no? ¿Cómo va el panorama? Es que esto está para darse una idea de cómo tenemos tantos frentes abiertos. Sí, no, está muy... Pero a ver, ¿en qué tendríamos que ir concentrándonos para los próximos días? ¿Tú crees que haya algunos focos rojos que hay que estar pendientes? Bueno, te digo, este tema de la empresa norteamericana, yo creo que va a tener implicaciones en las próximas semanas. En momentos en que tenemos abiertos paneles de solución de controversias, importantes, con el acero, con los transgénicos, en el tema energético, que son muy importantes y que podrían resultar un verdadero dolor de cabeza para la economía mexicana. Sí, y viene este tema que yo creo que va a tener alguna resonancia en los próximos días, semanas. Luego el tema del Poder Judicial va a seguir, va a continuar. Sin lugar a dudas, porque se espera que en los próximos días esto entre al Senado. Sí. Bueno, ya aceptó la ministra la invitación que le hicieron para ir a dialogar sobre este tema. Yo tengo una duda. A ver, yo ahí sí, acepto apuestas. ¿Cómo va a votar Sánchez Cordero, la exministra? Es que Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, con una pensión de la Suprema Corte de Justicia de cerca de 600,000 pesos, ella misma lo ha admitido en su declaración patrimonial, ex secretaria de Gobernación, ahora senadora de Morena. Yo quiero ver cómo va a votar, porque hay que tener mucha cara dura para extinguir los fideicomisos. Ella sabe de lo que se tratan, ella sabe lo que se está en riesgo, ella estuvo del otro lado. Quiero ver va a ser interesante no solo de ella, en general, porque esto va a tener implicaciones. No, Pedro, a ver, Pedro, pero va a tener los legisladores de Morena son levantadedos. No, ellos sí. Nadie lee nada. Pero va a ser interesante ver este diálogo que va a haber por primera vez, o sea, de este tipo, en estas circunstancias. Lo único que pidió es que le expliquen el marco, que es como jurídico, cómo lo van a organizar, la estructura de este diálogo, es lo que pide la presidenta de la Corte. Pero yo creo que va a ser importante. De todos modos sabemos que van a votar, porque ya lo dijo el presidente, ya dio la indicación. Ni una coma le muevan, dice. Pero entonces va a venir una acción de inconstitucionalidad, que la van a presentar. Sí, alguien la va a presentar seguramente, y ya lo anunciaron. Con que lo haga el sindicato. Y ya lo anunció Movimiento Ciudadano claramente. Movimiento Ciudadano. Entonces va a ser importante,
Porque ya también salió el presidente a decir, porque él sabe, o sea, yo no creo que sea todo. Él sabe que va. Solo está construyendo una narrativa de buenos y malos. Exactamente, entonces esto se va a ir todavía polarizando más conforme se acerquen las elecciones, porque eso le conviene. No lo sé, Pedro, la gran pregunta es, ¿cómo estará Claudia Sheinbaum con respecto a esto? Si yo fuera asesor de Claudia Sheinbaum, que no lo soy, ni me invitará, ni mucho menos, no va a pasar. Pero si yo fuera asesor de Claudia Sheinbaum, lo que veo en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo es, esto nos va a pegar. Esto nos va a pegar porque estamos perdiendo cada vez más un voto que era de ellos, un voto sindical. Hoy los sindicatos organizados de los trabajadores del Estado ya no están con ellos, les ha pegado muy fuerte el presidente Obrador a lo largo de estos 5 años, ya no están estos trabajadores. No es algo que yo veo que naturalmente beneficie en votos, que esto es lo que hoy importa en una campaña electoral, a Claudia Sheinbaum. Creo que empieza a minarle el discurso. Pero bueno, podrá haber un análisis en el que a lo mejor sí le pueda quitar votos, pero ella sabemos que va a seguir diciendo lo que dice el presidente y ha continuado en esta misma línea, porque incluso en sus menciones, en sus giras, esta campaña que no es campaña, pero que sí. Pero ahí está. Ella dice siempre y menciona al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Andrés Manuel, porque sabe que la relación con él es lo que la tiene en ese lugar y es lo que le va a traer votos. Y en esto decía, con relación a su gira que tuvo en Los Ángeles, decía que ella preguntó a los paisanos y a las paisanas en Los Ángeles, así dijo, que si en Estados Unidos se votaba por los jueces, y dijo que le dijeron que sí. Entonces, entonces, pero ¿por qué entonces no vamos a votar en México? Y dice, esto no es un acto de autoritarismo, perdóname, es un acto de democracia. Pero en Estados Unidos no se vota por los jueces. No, pero a lo que voy es que ella dice que no es un acto de autoritarismo, es un acto de democracia. Pero ahí es el tema. Ella lo dice y lo vende, pero sabemos que sí es un acto en el que están tratando de apropiarse de otro poder. Es un intento de colonización que no lo pudieron hacer de otra manera. Y mucho cuidado, en ninguna democracia del mundo se vota por los jueces. No, y por un ministro. Mucho menos por un ministro de la Suprema Corte. A ver, hace poco el problema con Trump justamente era que proponía a sus compadres para la Suprema Corte y el Senado, los propios republicanos decían no. Este no. ¿Por qué? Porque es tu amigo. No, porque es tu amigo, porque te va a ayudar. No. Esa Sheinbaum que alguien le diga cómo se eligen a los jueces. Una cosa es que, a ver, ¿y por qué no hablamos de eso aquí en México? En muchos lugares de Estados Unidos lo que sí se hace es votar por el fiscal, por lo que aquí conocemos como fiscal, por el que persigue los delitos. A ver, ¿y si aquí votamos por Gers Manero? ¿Usted votaría por Gers Manero? ¿Tú votarías por Ernestina Godoy? ¿Por Ernestina Godoy? A ver, ¿y si aquí sí votamos por los fiscales? Eso sería distinto. ¿Por qué no empezamos a hablar mejor de, en lugar de elegir a los jueces, elegimos a los fiscales? Como sí sucede en muchos otros muchas lugares. Democracias. Eso en Colombia, en Brasil. Y por eso se ven las persecuciones. Claro. Y no persecuciones en un mal sentido, sino en el sentido porque judicial, tiene una independencia. Porque tiene una independencia la fiscalía. ¿Por qué no? Que esa es la naturaleza de una fiscalía independiente. Y que así debería ser aquí. Eso es lo que para se eso, hacer. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso dejó de ser PGR y se hizo FGR, que era la fiscalía. ¿Y te acuerdas tú cómo estos grupos de izquierda, Morena y sus aliados, se desgarraban las vestiduras cuando el final del sexenio de Peña Nieto, que Peña Nieto hizo una reforma para cambiar a fiscalía y a él le tocaba nombrar un fiscal? Se desgarraron las vestiduras. Sí, porque iba a dejar no al fiscal carnal, porque iba a dejar un fiscal que le cuidara las espaldas, ¿te acuerdas? Hubo que hacer una reforma. Pero no está bien. No necesitaba que le cuidaran la espalda. Pues se la cuidó el presidente. Mejor, se la cuidan. Se la cuidó el presidente. ¿Pero te acuerdas? ¿Dónde están ahora los del no fiscal carnal? No, bueno, ya no, porque ya no. Es que eso, se aplica cuando no es claro. para ellos. ¿Y por qué no mejor empezamos a presionar por votar por los fiscales, por elegir a los fiscales de los estados, al fiscal de la federación, como en todas las democracias? Muy cuestionables, además. Bueno, el Gers Manero, la Ernestina Godoy. ¿Es Ernestina Godoy? No. Sí, la de Ernestina Godoy, la de la Ciudad de México. Y la que tú me vayas diciendo está incluso ahí que trae si hay una persecución política. El de Morelos, ¿no? También tiene una serie de bueno, pero eso no quiere decir que también vas a violar la ley. Porque ¿Y qué me dices de el fiscal de Baja California o el exfiscal hasta hace poquito, fiscal de Baja California,
que su secretario particular, fue detenido traficando droga, no sé cuántos de fentanilo. No, bueno, y también y el fiscal especial para Ayotzinapa, que también que fue una vergüenza, que no hizo nada, junto con Alejandro Encinas, claro, que ya lo rescataron mandándolo a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero hay toda una serie de problemas ahí, de problemática en este tema de la justicia, que justo empieza desde la parte de las fiscalías, que esa no se está abordando, y que solamente está yendo contra el tema judicial. Sí creo que es necesaria una reforma, pero no una reforma como la que se está planteando, es lo mismo. No, una revancha, una reforma. Esta es una revancha, esta es una venganza, este es un ataque. Así es. Y calculado, yo creo que desde Palacio Nacional, para seguir construyendo esta narrativa del bueno y el malo. Y eso es lo que él quiere continuar. Pues se le acaba uno y dice voy por otro. Y ahorita en este proceso yo creo que es lo que él está intentando. A lo mejor sin calcular, como dices, qué tanto le puede afectar a su candidata. Pero como se ven cómodos, sí, también están muy cómodos en las encuestas. O sea, la más positiva para la oposición es 15, 17 puntos atrás. Entonces, pues eso también te habla de qué nivel de la política, querido Pedro, es un amante de memoria corta. Sí. Nunca todo dura mucho en la política. Pues pregúntaselo al propio Obrador. No, bueno, y aparte, cada vez que salió una elección presidencial, las dos anteriores a la del 18, salía con una ventaja irremontable y perdió. Pero aparte también, yo siempre lo he pensado, México tiene una memoria corta, muy histórica, muy corta. O sea, o sea, pasa algo que en otro país cambiaría todo, y aquí llega una nueva noticia y ya se olvidó lo que pasó. Pero fíjate, Pedro, ya se nos acaba el tiempo, pero si tú crees que los mexicanos tenemos políticamente una memoria corta, no me explico la cero memoria histórica que tienen los argentinos. Uno de sus candidatos es el ministro de Economía, que los tiene con una inflación del 300%. Pero lo decía en una entrevista muy buena antes de terminar, decía José Mujica, el expresidente Pepe Mujica, el de Uruguay, que es muy reconocido, y ves que da conferencias por todas partes, pero le hacían una pregunta justo unos días antes de la elección de Argentina, y decía, mira, Argentina, eso es lo que lo hace especial y distinto. Dice, solamente en Argentina puedes tener un ministro de Economía que tiene a la economía como está, con la posibilidad y aspirando a ser presidente. Dice, y eso se explica solamente por el fenómeno del peronismo. Dice, porque el peronismo es una bestia y es una historia distinta en Argentina, y eso es muy cierto. Porque si no, en ningún otro país, ni siquiera en México, ahí sí no creo que en México pudiera presentarse. Tienes a un ministro de Economía, un secretario de Hacienda con el 300% de inflación, va a terminar el año en 400 y cacho por ciento, y su principal promesa de campaña es: vamos a sacar la economía de Argentina adelante. Solo se explica por eso. Solo los argentinos. Sí, eso sí nos ganaron. Querido Pedro, se nos ganó también el tiempo, pero pues ya tendremos otro Badajeando. Me da mucho gusto compartir contigo. Pero nos escuchamos a la próxima. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.